Quiero darle la bienvenida a los que nos siguen por YouTube, por el Facebook. Esta mañana Dios cambiará tu vida. Amén. El poder de la palabra ¿qué? Profética. Cuando hablamos de la palabra profética, hablamos de la esencia, de la sustancia y del poder y de la grandeza de Dios. Amén. La palabra profética es aquella que transforma y que cambia vidas, pero que también lo lleva a corregirnos, a exhortarnos, a entender de que a veces las cosas no las hacemos como Dios quiere que nosotros las hagamos, ¿verdad? A veces le servimos a Dios a nuestra manera, pero no a la manera de Dios, no a propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Y esta semana en esa vigilia estuvimos predicando un poquito sobre Ruth y sobre la suegra, aquellas mujeres que un día decidieron servirle a Dios, pero que al transcurso de la prueba, de la angustia, de la desesperación deciden fallarle a Dios. Solamente una mujer persevera y es Ruth. Orfa decide volver atrás, decide volver al mundo. Noemí se llena de problemas, de amargura, de dolor en su corazón por situaciones difíciles que hayan pasado en tu vida. Pero aquella mujer que decide llegar a los campos de bendición, a la tierra prometida, es la que conquista, es la que logra. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética donde el Señor dice: yo te voy a bendecir. Donde Dios dice: yo te voy a hacer que tú llegues a donde tienes que llegar, porque sin mí no vas a lograr llegar a ese lugar. Déjame decirle que fue espectacular. Déjame decirle que fue el inicio de la vigilia, de la velada, donde el Señor comenzó a transformar vidas. Ayer hablaba con el pastor de lo que había sucedido, de lo que había pasado esa noche. Desde el momento que ingresamos, fue algo poderoso. El momento que entramos a esa velada, Dios comienza a hacer algo poderoso, donde nos reunimos como 5 pastores y la gloria de Dios comienza a descender, porque hay una palabra. Pero muchas personas hicieron lo mismo que hicieron otras, volvieron atrás. Quizás los invitaron a esa vigilia, se les invitan a un culto y deciden volver atrás, decir no servirle al Señor. Pero una mujer que dice: yo le sirvo, no importa las circunstancias, no importa el problema, no importa por dónde esté pasando, yo le adoro, yo le sirvo. Amén. Y esa era Ruth, que había quedado sola, pero estaba el poder de Dios sobre ella. Y en esta mañana hay poder de Dios sobre su vida. Amén. Porque tú no estás sola, porque tú no estás sola, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te guía todos los días de tu vida, a donde tú quieras que vaya, es el poder de Dios manifestado en ti. Amén. De verdad que fui a aquella vigilia y fui un poquito como triste. De verdad que me sentía como preocupado, como le conté a alguien el viernes. ¿Sobre qué iba? Estábamos aquí en el culto cuando me traen la noticia que han matado a un muchacho. Y eso me llenó a mí de dolor, porque le había compartido, le había hablado, lo había invitado. El miércoles estoy hablando con él como a las 12, como a la 1:30 de la tarde. Y lo invitaba a este lugar. Decía: ¿cuándo es que vas a ir a fin? Ya lo he invitado muchas veces. Porque no podemos callar la palabra. Porque es en todo tiempo y es en todo momento. No la podemos callar. Y habíamos quedado que venía hoy. Que hoy iba a estar acá a las 8 de la mañana. Pero lo mandaron el miércoles a las 10:05 de la noche. Era la última oportunidad que Dios le estaba dando. Quizás para cada uno de nosotros es la última oportunidad. Porque no lo podemos callar.
Así que Ruth decide cambiar. Así que Ruth decide renovar su mente y su corazón. No por las circunstancias que estaban viviendo, porque la misma circunstancia que estaba viviendo la suegra, lo estaba viviendo ella. Amén. Los mismos problemas quizás que tú estás viviendo, los está viviendo otra persona, pero tú a pesar de eso, tú sigues adelante, porque tú vas a lograr y vas a conquistar y vas a llevar ese mensaje. Porque tú tienes el poder de la palabra profética. En ti hay poder que Dios ha derramado, porque tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios. Y si tú eres un hombre de Dios, tiene que haber palabra. Amén. Que te van a rechazar, que te van a criticar, sí, claro, obvio. A veces la gente es dura de corazón. Pero ahí tenemos que estar. Ayer le hablaba a un hombre, yo no le predico mi palabra, yo no le predico lo que yo soy, yo le predico el poder, la grandeza del Dios Altísimo. Si lo quiere recibir, amén, si no, pues también amén. Yo no le predico lo que yo le quiera predicar, no, yo le predico lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pues tiene que haber fuego, amén, tiene que haber fuego, tiene que haber pasión. Entonces esta mujer decide llegar a donde tenía que llegar, a su destino, a los campos de Moab. Y allí recibe la bendición que Dios tiene. Pero antes de recibir la bendición, Dios tiene que procesarlo. Dios tiene que prepararlo. Dios lo tiene que pasar por ese momento difícil. Así como nos hablaba el apóstol el jueves. Quizás alguien te tiene que dar un empujón. Un empujonazo. A ver tú cómo reaccionas. A ver si se pone bravo, a ver si busca problemas. Pues tienes que ser preparado en el carácter. ¿Y a cuántos nos han empujado? ¿Qué contestamos? ¿Te han empujado alguna vez? ¿Y tú cómo contestas? Dios lo bendiga, hermano. ¿O cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué me empujan? Porque Dios necesita prepararnos. Yo quiero esta mañana compartirles sobre un hombre que era temeroso de Dios, pero que le falla al Señor. Y yo sé que quizás esta mañana va a tocar nuestras vidas. Y es sobre Elí. Elí, ese hombre que le servía a Dios, veía cómo se practicaba el pecado en su propia casa. Pero no lo quiso estorbar. Y siendo un temeroso de Dios y teniendo una palabra profética en tu vida, nunca fue estorbo para sus hijos. Nunca les estorbó, nunca los dio, nunca les dijo, eso está mal lo que están haciendo. ¿Aló? Si usted tiene el poder de la palabra profética, tú tienes que declararla a sus hijos y bendecirlos. Pues en el libro de Número 6 nos habla cómo bendecir a nuestros hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro. Que el Señor te guíe por senda de justicia. Pero tenemos que declarar la palabra sobre ellos. Y este hombre, conociendo la palabra, nunca les habló, nunca les estorbó. Y eso hizo que el corazón de Dios se entristeciera. Eso hizo que el corazón de Dios se airara. Dijera, no puede ser esto así. Porque tenemos que ser radicales en nuestra casa. ¿Y con quiénes? Con nuestros hijos. Porque sabe, iglesia, el primer ministerio que Dios te entrega no es la iglesia, es tu familia, es tu casa. Y tú eres el pastor, tú eres el líder de tu casa, de tu familia. Pero no puedes callar la palabra en todo tiempo, la tienes que hablar. En medio de las circunstancias, en medio del problema, no puedes estar diciendo como hizo Noemí: Señor, es que estoy amarga, ya no me llames Noemí, llámeme amarga, llámeme hermana. Estoy cansada, estoy afligida. Yo salí llena y volví vacía. Mire cómo me ha vuelto el Dios Todopoderoso. Le echó la culpa a Dios de sus problemas.
Quizás de pronto Elí quería echarle también la culpa a Dios de sus problemas, de las circunstancias, de lo que hacían sus hijos. Pero era que el responsable era él y no eran los hijos. Él por no poner orden. Y sabe que Dios tiene que levantar a uno joven para ir y estorbarle su pecado, para ir y declararle la palabra. Yo quiero que vaya y lo lea conmigo. En 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Y dice la palabra de esta manera. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Aló? ¿La palabra de Dios qué? Escaseaba, pero porque la palabra de Dios escaseaba, no significaba que entonces Elí no pusiera orden, porque Elí sí conocía la palabra de Dios. Elí sí conocía la palabra de Dios. Yo sé que esta mañana tú quizás sí conoces la palabra de Dios. No es que la palabra escasee en tu casa, escasea que conoce la palabra de Dios, que no la quiere compartir, que no la quiere enseñar. Y dice que Samuel estaba ¿dónde? En un lugar, pero estaba haciendo ¿qué? ¿Estaba haciendo qué? Estaba en presencia de Elí, pero estaba en las manos de Dios. No conocía la palabra. Oiga, esto es impresionante lo que quiero tocar esta mañana. ¿Sus hijos, su familia conocen la palabra de Dios? ¿Se ha sentado con ellos a hablar de la palabra de Dios? Porque óigame acá. Dice la palabra muy clara, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero Elí no le compartía ni a Samuel ni a sus hijos. Él se dedicaba solo a ir a sus cultos, pero no a preocuparse por tu casa, por tu familia. Esta mañana viniste a este culto para decirte en el nombre de Jesús que tiene que preocuparse por tu familia. Por tu casa. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Claro, no había, porque el líder no lo estaba compartiendo, no estaba llevando a cabo unos valores, unos principios. Es muy complicado avanzar, crecer, cuando el líder no comparte, cuando el líder no es una evidencia. Amén. Es muy difícil. Allí no había visión, no había fundamento, pero él sí conocía la palabra. Él sí conocía los principios. Usted ya conoce la visión de esta iglesia, ¿sí o no? Usted conoce la escalera eléctrica, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. Esa es la visión. Pastor, ¿pero la visión de otra iglesia? No, la visión es de Dios, que fue el que la estableció para la tierra. La visión no es de ninguna iglesia. Dios dejó la visión: ganar, consolidar, discipular y enviar. Pastor que me escucha, la visión no es tuya. La visión es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bajo esa visión caminamos. Y bajo esa visión direccionamos al pueblo, para que el pueblo siga direccionando a los que vienen atrás. Por eso Habacuc dice: escriba la visión en tabla, dice el Señor Habacuc, para los tiempos postreros, para los tiempos finales, para que todo aquel que leyere corra hacia la visión. Por eso ahí en Habacuc dice: y toda la tierra será llena, Habacuc 2:14, y toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Tu casa será llena de la gloria y la grandeza de Dios, así como las aguas cubren el mar. Pero cuando hay visión
bendición cuando entendemos que nuestra familia se tiene que postrar a los pies de Cristo. Cuando tenemos que ser el estorbo para ellos y estarles ahí estorbando el pecado, estarles estorbando lo que ellos hacen. Aló. Mucho silencio. Versículo 2. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y yo quiero que le entendamos un poquito ahí eso. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba ¿dónde? ¿Y no creen ustedes que debería ser al contrario? ¿No creen ustedes que debería ser Elí el que estuviese en el templo? No la persona que no conocía. Pero aquí fue retrocederse. El que no conocía estaba en el templo buscando una dirección, buscando algo, porque el líder no le había dicho nada. ¿Aló? Por eso es que en todo momento, hermanos, créanme, es en todo momento. Usted no puede callar la palabra. Yo les he contado a ustedes testimonios fuertes. La vez que me encontré este varón en el Danubio un jueves, y le dije, hermano, vaya a la iglesia. No quiso. Le dije, hermano, el domingo te espero en la iglesia. No quiso. Y el lunes a las 2 de la tarde también le pegaba un tiro en la cabeza. Tuve que ir al hospital a orar porque quedó en cuidados intensivos. Y tuve que ir allí a estar orando por él. Y Dios le da el privilegio de salir, pero no podía hablar. Dios no le dio el privilegio de volver a hablar, pero sí le dio el privilegio de escuchar y poderlo aceptar en su corazón. Allí iba al hospital a llevarle la palabra, a ministrarlo, a decirle Cristo te ama, a enseñarle los versículos. Era tan impresionante que se sentaba a llorar cada vez que le predicaba la palabra. El último domingo lo ungimos con aceite. Que el lunes a las 6 de la mañana me trajeron la noticia que acababa de salir. Porque en todo momento. Me dijo, pastor, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Dije, es el tiempo y es la hora de servirle al Señor. Quizás esta mañana tú estás pensando, pastor, es el tiempo, es la hora. Señor, yo decido cuándo le hablo a mi familia, cuándo corrijo a mis hijos. Pastor, no se meta ahí. Yo tengo que decirle que es el tiempo y es la hora de Cristo Jesús para que tú vivas su familia. Es el tiempo, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora, es ahora. Así que este joven que no conocía estaba en el templo donde estaba el arca del Señor. Estaba allí. Él anhelaba algo en tu vida, él anhelaba algo en tu corazón. Él quería más de lo que él podía ver. Él quería experimentar algo. Versículo 6. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. ¿Heme qué? Aquí. Él era obediente. Él era obediente. Escucha la voz. Y heme aquí. Pero no sabía quién lo estaba llamando. Él no sabía. Y dice la palabra, y Jehová llamó, y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí, y dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste, Elí? Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Él pensaba que lo estaba llamando el hombre. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos está llamando ese hombre y no Dios? ¿Cuántos pensamos que Dios los cogió a ti para hacer un ministerio? No fue el hombre que los cogió, no fue el pastor el que te llamó.
Tú que me escuchas, no fue el pastor que te llamó. Tú que me sigues, no fuiste el líder que te escogió. No fue la iglesia, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él pensaba que lo estaba llamando el hombre. Por eso corrió aquí. Dice en el versículo 5, y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué has llamado? Él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvate y acuéstate. Claro, no estaba interesado, hombre. Debería haber entendido que algo estaba pasando. Si ya era la segunda o la tercera vez que el muchacho venía y decía, ¿para qué me está llamando? Este líder, este hombre conocedor de la palabra, tenía que haberse dado de cuenta. Pero a veces el sueño y el cansancio no te dejan escuchar la voz de Dios. Amén. Porque nos preocupamos de otras cosas. Quizá ya hoy estamos asustados de lo que va a pasar mañana. Uy, es que se va a oscurecer. ¿Será que va a acabar el mundo? Y están preocupados. Por 3 minutos se va a oscurecer mañana. Así que no te preocupes. Porque solamente es que las nubes van a tapar el sol. ¿Usted ya escuchó eso, sí o no? No sabía y menos perdóneme porque lo era para que nos cogiera de sorpresa. A ver si usted ponía a orar, a clamar o qué iba a hacer. O iba a llamar al pastor. Pastor, ¿vino el rapto de la iglesia? Mañana. ¿A qué horas? Entre la 1 y las 3. Entre la 1 y las 3. Entre la 1 y las 3. Amén. Y va a ser una bendición. Pero este hombre no entendía. ¿Cuántos sabemos esta mañana del amor del Señor? Que aún todavía no hemos entendido la palabra de Dios. Que aún no hemos entendido cuál es el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Aún no sabemos ni el por qué estamos en esta iglesia. Ni a qué fue que Dios nos llamó. Hacemos las cosas porque nos toca hacerlas. Pero no porque realmente tenga claro para dónde tú vas. Si tú lo tienes claro para dónde vas, tú cada día apoyas el ministerio, la grandeza de Dios. Cada día se esfuerza por levantar la obra. ¿Sabes qué era impresionante? Que un pastor le preguntaba a la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? No sabían cómo se llama la iglesia. Es tremendo. Tú no sabes ni cómo se llama la iglesia donde tú te congregas. Es impresionante. Es como preguntarle, ¿qué almorzó? Yo no me acuerdo. Pero se acabó de almorzar, acabó de salir del restaurante. No sabe cómo qué fue lo que comió. Tremendo. No sabían cómo se llamaba la iglesia. Y estando dentro de la misma congregación, sirviendo dentro de la misma iglesia. Y es que eso es imposible que usted como infierno sepa cómo se llama la iglesia. Vamos, voy a corchar esta mañana. Hermano Emesio, ¿cómo se llama esta iglesia? Eso lo tiene claro. Gloria a Dios por eso, porque nos están siguiendo por YouTube. Lo tiene claro. Quizá hay gente que nos está siguiendo que no tiene claro eso. No sabe cómo se llama la iglesia donde se congrega. Amén. Pero si usted no la sabe, usted cuando le pregunten y como no se acuerda del nombre, usted dice, yo soy de la iglesia de Cristo. Claro. Pero usted no se acordó del nombre. ¿A dónde se congrega? No, yo soy de la iglesia de Cristo, mi hermano. Amén. Para sacar la vara, dice el hermano. Amén. Amén. Entonces la bendición, vamos a llevar este ministerio a cabo cada día. Hay buenos cimientos, hay buen liderazgo. Y yo los felicito en esta mañana. Porque sin ustedes es complicado, es difícil
pudiera llevar a cabo la gran comisión de Dios. Ustedes son los instrumentos, ustedes son el motor que mueve el arca. Amén. Y vamos a seguir perseverando y vamos a seguir con ese mismo fuego, pero siempre vamos a ser radicales con el pecado. Así que entonces Dios llama a este hombre, pero para dar instrucciones, no quiero leerlo todo, usted lo leerá más detenidamente. Lo llama para dar instrucciones y para decirle: ve y dile a Elí que yo no perdono el pecado de tus hijos, ni perdono que tú no les hayas estorbado. Eso fue tremendo para Elí. Y quiero que le leamos más adelante, leamos el versículo 5, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es que está bien tremendo. Usted ya le habló con los que caminan contigo. Ya saben que tú eres cristiano. Con los que se sientan al lado, o se han quedado callados. Hermano, primero, por encima de todo, declara el nombre de Cristo Jesús. Porque fuiste llamado a eso. Yo le decía ayer a ese hombre: yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me mandó a hacer. Y por más valiente que usted sea, dice la palabra del Señor, que toda rodilla se tiene que doblar delante de Él. Toda rodilla, por más valiente que sea. Usted tiene que hablar. El joven no conocía la palabra. Porque el que conocía nunca le habló. Tuvo que hablar directamente a Dios. No dejes que la gente que se acerque a ti se vaya sin que sepan que tú eres cristiano. ¿Que van a hablar de ti? Sí, claro, obvio. ¿Cuánta gente nos rechaza a nosotros? ¿Cuánta gente no está de acuerdo con que se predique la palabra del Señor? Pero ¿cuánta gente está alegre, está feliz de que estemos predicando el Evangelio a día a día? ¿Cuánta gente apoya estos ministerios que se predica la palabra de Cristo? Yo le doy gracias a Dios porque nos abriste puertas para predicar no solo a uno ni a dos, sino a toda la persona que se entre a estas redes y nos encuentre recibirá la palabra del Señor. Es una bendición, no podemos callar. Jamás. Uno de mis anhelos, cuando yo inicié la iglesia en este lugar, era que iba a ser evidencia y que iba a predicar el Evangelio. Y a la gente que yo no le puedo predicar personalmente, lo haré a través de un aviso. Lo haré a través de un aviso, porque no me avergüenzo del poder de Cristo Jesús. No me avergüenzo. Por eso esta iglesia usted la encuentra con 2 avisos. Porque hemos estado predicando el Evangelio. ¿Cuántas personas hemos evangelizado a través de ese aviso? Es por lo que el Señor nos mandó. Este hombre no conocía el versículo 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, ahí se entendió, pero estaba entendiendo ya muy tarde. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Óigame, la primera vez donde Elí le habla de Dios a Samuel. Es impresionante. La tercera vez, cuando el joven es tocado por la presencia de Dios, es donde él viene y dice: no, ahora sí entiendo que Dios le está hablando, ve y haz esto. Pero no le dijo: oiga, venga y entremos más en oración, venga más, entremos más en clamor.
para que sea el Señor revelando, porque como en él había pecado, pues ese pecado le estorbaba para buscar la presencia de Dios. Amén. Ese pecado estorba para escuchar la voz de Dios. Porque hay que sacar el pecado de nuestra vida. Usted no puede seguir consintiendo el pecado, iglesia. Saca el pecado, santifícate para el Señor. ¿Hasta cuándo vas a guardar ese pecado? ¿Hasta cuándo vas a ser radical con eso? ¿Hasta cuándo va a dar el paso a decir, yo renuncio a mi pasado y yo voy a santificarme para el Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Sabe qué le pasó a Faraón? Deja ir a mi pueblo mañana. Y estaba lleno de sapos, estaba lleno de ranas, estaba lleno de piojos, estaba lleno de granizo, estaba lleno de serpientes. Y mañana. Mañana. ¿Cuántos hacen lo mismo? ¿Cuánto te vas a comprometer para el Señor? Mañana. Llega el año y uno les pregunta, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Mañana. Y está el problema. Y mañana. Estás en pecado y mañana. El mañana no existe, iglesia. Amén. Es el hoy. Es el hoy. El Señor le dice a Josué, santifica al pueblo. Y Josué va y le dice, santificaos para mañana. Santificaos para mañana. Porque Dios hará cosas grandes en nosotros. Dios hará cosas grandes en nosotros. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo te escucha. Dime qué toca hacer, Señor. Porque hay que ir al lugar secreto. Dice, Señor, dime qué toca hacer. Buscar tiempos a solas con Él. Y Señor, no puedo solo. Necesito ayuda. Y por eso la Biblia en el Salmo dice, alzaré las manos y mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde? Vendrá mi socorro. ¿Y mi socorro viene de quién? Gloria a Dios. Fue importante entender esto. Así que dijo, habla, Señor. Y vea el versículo 11. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Uy, eso es fuerte. Lo que el Señor iba a hacer en el pueblo de Israel era fuerte. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que has dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. Léalo. No me brinque al otro versículo, porque esto es para usted. Esto es para usted. No los han estorbado. Sus hijos han blasfemado contra Dios y usted no les ha estorbado. Tú tienes que estorbar. Tú tienes que ser radical. Tus hijos no se pueden ir a una eternidad sin ti. Amén. Es preferible que se pongan bravos. Pero tienen dos problemas. Uno, ponerse bravo, y otro, volverse a contentar. Pero a tus hijos, háblales de Dios. No hacerte pecado en tu casa. ¿Aló? Muy bajito la mente. No hacerte pecado en tu casa. No es que tus hijos le estén trayendo adulterio, fornicación, borrachera en tu casa y tú los aplaudes. Ser radical con eso. Tienen que ser radical. ¿Sabes que este pastor le decía? No, es que entonces me voy de la iglesia. El pastor le dijo, pues váyase. Pero hay una cosa les digo. A donde tú vayas,
siempre recordarás que hay un Dios grande y hay un Dios poderoso que siempre va a estar exhortando el pecado que tú haces. Siempre. Yo tuve un día acá en la iglesia, tenía pecado. Y cada vez que venía a la iglesia era confrontado por la palabra. Cada vez que prendía la radio era confrontado por la radio. Cada vez que veía la televisión era confrontado por la televisión. Hasta el punto que decidió alejarse de las cosas de Dios. Porque no aguantó más, porque el pecado lo tenía sorprendido. Hablaba con alguien decía, hermano, mire, y siempre era sobre el pecado. ¿Quién me estaba hablando? El Señor. Y Dios le dice aquí a Samuel, yo, Samuel, voy a castigar a Elí. Yo voy a castigar a Elí y el pecado, la maldad de sus hijos, para siempre. Para siempre. Pero es importante entonces a partir de hoy hacer un cambio en nuestra casa. Poner orden, poner leyes. Amén. Amén. Y se cumplen. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Amén. Dice que el Señor iba a hacer eso para que le retumbaran los oídos al pueblo de Israel, ambos oídos. El pueblo de Israel cometía muchos errores y mucho pecado. Demasiado. No estuvo el pastor y ¿qué hicieron? Se fueron a bailar. Se fueron a tomar porque el pastor no estaba. Y se llevaron al líder que los estaba pastoreando. Y el líder estaba a punto de irse también, entonces dijo, pues vámonos, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Y se llevaron los 50 voceritos y a los tupamaros. Y formaron el combo. Por mientras el pastor estaba en la presencia de Dios, ellos estaban pecando. Ellos estaban pecando. Mientras este joven estaba en la presencia de Dios, el otro estaba haciendo lo incorrecto. Si te quedas a solas, harás lo incorrecto. Si no entras en la presencia de Dios, harás lo incorrecto. Amén. Pero si estás con el fuego y tienes la palabra profética en tu vida, tú no harás lo mismo. Dios le da la palabra profética a Samuel y le dice esto a él. Y sabe que Elí se preocupa tanto porque él sabía el compromiso en la iglesia. Es que cuando hay poder de Dios, hermano, yo le decía al hombre ayer, decía, es que los demonios tiemblan. Decía, hermano, yo le decía, el diablo no se puede echar a él mismo fuera, hermano. El mismo no se puede echar fuera. ¿Sabe que él se preocupó? ¿Sabe que él se preocupó porque su pastor estaba en la presencia de Dios y sabía que Dios le iba a revelar lo que él estaba haciendo? Pero un día aquí había una jovencita y dije, Señor, ¿la saca o se la envío? Pero Señor, guárdame que tenga que sacarlos de la iglesia y si no vuelvo. Y sabe que esa semana el Señor los sacó de la iglesia. Porque solo eran pecado y pecado y pecado. Y traigan pecado a la iglesia y metan pecado al ministerio. Y yo tuve que decir, Señor, ya no más. Los saca o yo se los envío, Señor. Ya, hermana, no volvieron. Ya no volvieron. ¿Sabe que un día había un ministerio grande aquí en la iglesia? ¿Y sabe que entramos en ayuno? 21 días en ayuno. 3 días, 7 días. Y ya íbamos para el 21. Cuando se fueron todos. Quedaban como 3. Y dijimos, no sigamos haciendo el ayuno porque nos quedamos solos. Todos estaban en pecado. El Señor tiene que sacar el pecado a la luz y tenemos que santificar. ¿Sabe que él se preocupó y fue y buscó a Samuel? Dijo, Samuel, ¿qué le dijo Dios? Él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía que si Dios no había llamado, era para decirle algo de su líder. Y él insistió tanto que Samuel se lo dijo. ¿Sabe que Dios me dijo que te va a castigar por cabezón, por sinvergüenza, por degenerado, por no compartirme la palabra, por no enseñarme y por no corregir a tus hijos? ¿Qué? Sí, eso fue lo que Dios dijo.
Lo confrontó tanto que quedó el hombre que dijo, bueno, pues entonces que se haga lo que Dios quiera. ¿Será que usted hizo lo mismo? Bueno, entonces que se haga lo que Dios quiera. Se resignó el hombre. Se resignó. Yo esta mañana quisiera hablar un poquito sobre el mensajero que Dios le manda a David. David peca y Dios levanta un misionero para corregirlo. Y va y le dice, había dos hombres, un rico y un pobre, y tenían muchas ovejas, y uno de ellos decide arar con las de menos. Y este hombre dice, él tiene que ser castigado 3 veces por lo que, perdón, 4 veces por lo que hizo. Y va este hombre y dice, ese cabezón eres tú que se metió con la esposa de Urias. Ese eres tú. Dios me llamó para venirte a traerte una palabra. Amén. Yo fui a esta iglesia y fue una bendición, porque el pastor ayer decía, todo lo que hicimos allí en esa iglesia, Dios no tenía preparado. Nunca pensé que el pastor fuera a predicarnos sobre Ruth, y sobre Orfa, y sobre Noemí. Pero eso lo tenía Dios preparado. Esta mañana Dios tiene esta palabra y la tenía preparada para ti y para los que lo escuchen. Porque Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe por dónde tú estás pasando. Y Dios sabe que si aún no has cometido el pecado en tu vida, Dios lo sabe. Si usted y yo permitimos pecado, Dios lo sabe. Y por eso es que tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque tenemos que orientarlos y guiarlos. Siempre a todo tiempo. Si tú eres un siervo de Dios y tú eres el ungido de Jehová, usted comparte la palabra a sus hijos en todo tiempo y en todo momento. A donde estén, gusten a ellos o no les gusten. Amén. Usted siempre los va a corregir. Si me pusieron a escuchar música mundana en la casa, usted me apaga eso y me acerca otro. Porque esta casa es casa de oración. Terminemos en Josué 24:15, me parece. Y vamos a pedir los que nos siguen. Yo quiero terminar en esta mañana, tú que nos has seguido, que has escuchado esta palabra preciosa. Sin antes felicitarlos y darle gracias por seguirnos, escucharnos, apoyar este ministerio de los 12 discípulos, la iglesia cristiana de los 12 discípulos, es una bendición para tu vida. Soy el pastor Ricardo García, principal de esta congregación. Y esta mañana lo felicito, te felicito por seguirnos. Pero quiero darte la oportunidad de hacerte a Cristo en tu corazón. Y quiero que ahí donde tú estés, cierres tus ojos. Y repita conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Te recibo como el único Salvador del mundo. Te acepto y reconozco, Señor, que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, y que sin ti nuestra vida no tiene sentido. En esta mañana yo te pido, Señor, que anotes en el libro de la vida mi nombre y nunca jamás lo borres. Si hiciste esta oración esta mañana, tenga la certeza que si parte, partirá con Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios te bendiga. Bendiciones. En Josué